Hola, yo les voy a hablar sobre teoría educativa. Más que nada les voy a hablar sobre algunas teorías de algunos pedagogos, psicólogos, filósofos de la educación. Primero que nada, pues una teoría siempre va encaminada a mejorar algo, ¿no? En este caso, pues lo educativo. Primero les voy a hablar de Durkheim. Para Durkheim, la educación es un proceso social, cultural, científico, histórico y evolutivo. El conocimiento se transmite de generación en generación. Es mediante la sociedad, la integración y el diálogo que surge y se da el aprendizaje significativo. La educación es igual a desarrollo holístico del individuo y creación de la felicidad. Para este pensador, pues la verdad es que sí es muy importante la sociedad como medio para que el individuo, en este caso el educando, interactúe con los demás y conozca mediante la interacción pues su entorno cultural, los conocimientos científicos, históricos y evolutivos de su propia historia, ¿no? De su propio proceso, de su propio desarrollo social. En este caso, yo lo trasladaría también mucho al pensamiento de Vygotsky, que también Vygotsky pues nos hacía mención a que la sociedad forma un papel muy importante en la educación de los individuos. Después tenemos también a John Dewey. John Dewey habla sobre preparar al individuo para la vida diaria con su pensamiento. Piensa que, por ejemplo, el individuo debe de ser involucrado en la educación con acciones laborales, tales como oficios. En este, por ejemplo, Dewey dice que, por ejemplo, que en la escuela ya se tienen que realizar acciones encaminadas a lo laboral, involucrando al sujeto en la vida cotidiana de manera práctica, y permitiéndole que sea creativo, que sea activo su participación en el aula, en su proceso de desarrollo educativo. El docente debe de ser una guía, un motivador, ¿sí? No tanto como lo tradicionalista, donde por ejemplo sabemos que el docente era el único que sabía y ya está, ¿no? También nos habla de que debe de predominar la práctica y la ejecución de las acciones a realizar por parte del alumnado. Es lo que les había comentado, ¿no? Esa pequeña parte de darle esa oportunidad al alumno de que pueda interactuar con el medio mediante los oficios, mediante las prácticas de la vida cotidiana. Y después tenemos a Gramsci. Gramsci es un italiano revolucionista liberal. ¿Por qué digo revolucionista liberal? Porque en ese momento que él vivió, pues el mundo estaba como colapsando porque se vivió, no había libertad. Entonces, para él, todos los individuos tienen la capacidad de ser filósofos, porque en este caso el gobierno no les permitía, no les dejaba, o sea, para el gobierno, para la sociedad, para todo el Estado, solamente las personas, habían unos cuantos que eran filósofos. Y recordemos que ser filósofo es utilizar la mente, utilizar la creatividad, utilizar el pensamiento analítico, reflexivo, ¿sí? Y para Gramsci, pues todo el mundo podía pensar y todo el mundo podía interactuar con el conocimiento. También nos decía que se necesita del interés para poder comprender, ya que por ejemplo no es nada más de que, sí, o sea, todos tenemos la capacidad para sobresalir de manera filosófica y de pensar y analizar y de criticar y de reflexionar, ¿sí? Pero también se necesita, por ejemplo, de ese interés. En este caso yo estoy compartiéndoles este video sobre las teorías educativas de algunos pensadores, filósofos, psicólogos, pedagogos,
Pero de nada sirve que yo esté aquí hablando si de todas maneras ustedes no tienen el interés como para comprender o para poner atención, para reflexionar sobre lo que yo les estoy hablando. A eso va Gramsci. Y también nos menciona que la educación él pretende, mediante su proceso revolucionario liberal, generar una educación democrática e inclusiva, libre del Estado y la religión. Para este chico, Gramsci, no es muy bueno que el Estado y la religión se involucren tanto con la educación. Recordemos que anteriormente así era, el Estado y la religión eran los que se involucraban más con la educación. En este caso ahora, pues todavía sigue pasando lo mismo, ¿no? Tenemos unas escuelas que son religiosas, las privadas y por ejemplo, son gobernadas también por el Estado, ¿no? Pero en este caso, pues él piensa que no debe de ser así. También hablaba de que, por ejemplo, les decía que todo mundo puede ser filósofo, ¿no? Nos decía que existen los intelectuales clásicos, que son aquellos profesionistas, pensadores científicos, que por ejemplo han estudiado una carrera, ¿no? Y ellos tienen que tener la facultad para apoyar a la sociedad. O sea, ya estudiaron, pues entonces, he ahí, ¿no? O sea, estudio para después poder impartir mi profesionalismo para con la sociedad. Los doctores para apoyar a la sociedad. ¿Sí me explico? Los docentes también. O sea, todo profesionista apoya a la sociedad de diferente manera. En este caso él los llama intelectuales clásicos, los profesionistas. También llama intelectuales orgánicos a aquellos que no precisamente tienen una carrera, una profesión, sino que por ejemplo pues son reflexionistas, son intelectuales orgánicos porque terminan ayudando a la sociedad, ¿sí? Terminan involucrándose con la misma, permitiéndoles generar un desarrollo pues más completo en su ser de los individuos, ¿sí? A eso se refería pues Gramsci cuando hablaba de los intelectuales clásicos y de los intelectuales orgánicos. Después tenemos a Freire. Fue un brasileño que fue muy conocido por su método de alfabetización. En su época de vivencia se dio lo del colonialismo, ¿sí? Donde, por ejemplo, los países potencia agarraban y sometían a los países pues más pequeños, como por ejemplo África. No son tan pequeños pues territorialmente, pero sí no tienen el mismo poder económico, político y social que Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania. Todos esos países eran los que colonizaban. Entonces se dio su vida en esa época, en ese entorno social. Entonces para este pensador era primordial la alfabetización, el saber leer, el saber escribir, el saber reflexionar. Entonces una parte muy importante de este pensador Freire era que, por ejemplo, a él lo exiliaron de su país, de Brasil, porque no concordaban con su pensamiento, porque él quería democracia y pues no existía democracia, porque como les acabo de mencionar, había mucha desigualdad. Entonces pues él termina siendo expulsado de su país, lo llaman a que vaya a África para ayudar mediante otros compañeros con un proceso de alfabetización para la sociedad de ahí. Se topa con varios problemáticas, porque pues los que estaban siendo colonizados no tenían la misma probabilidad de estudiar que los portugueses, porque Portugal estaba colonizando África, y entonces pues si de por sí ya tenían un proceso muy complicado
pues de alfabetización, de educación. Entonces estaban dando clases los portugueses pero con su idioma. Entonces él tenía que llegar y ayudar a leer y todo eso, pero se dieron cuenta que era muy complicado, que más bien lo que tenían que hacer era inculcar actitudes, saberes de salud, de higiene, de motivación, para que la sociedad mejorara su forma de vida, en vez de enseñar a leer, porque pues como tenían otro idioma sí era pues muy complicado, ¿no? Donde estás yendo, por ejemplo, a África, si de por sí llegan los colonizadores portugueses con su idioma, y ellos, por ejemplo, pues tienen otro idioma, y pues es mucha la desventaja, ¿no? Entonces eso, él buscaba igualdad, como les dije, entre el proletariado y las clases altas y medias. Para este pensador, los docentes debían conservar con los educandos, involucrándose en su pensamiento y en sus sentimientos, forjando una dialéctica entre ambos. O sea, tenían que ser como no tanto profesor alumno, sino que darle también esa parte de oportunidad al alumno para que éste pueda sobresalir un poco más. No solamente yo soy el maestro y lo único que yo diga es lo que es, sino también permitirle, ¿no? Permitirle que éste pueda sobresalir. Pues como ya le dije, como ya les comenté anteriormente, la desigualdad pues era lo que marcaba pues el desequilibrio de la ignorancia y la educación, ¿no? Después tenemos a Montessori. Esta fue una mujer muy emprendedora que tenía un pensamiento muy creativo. Buscaba que, por ejemplo, los individuos, los niños, tuvieran al alcance de su desarrollo muchos materiales para forjar el conocimiento, porque para esta Montessori el aprendizaje tenía que ser de libre exploración, donde el individuo pusiera en práctica su creatividad, su curiosidad, su exploración como medio y herramienta de aprendizaje. En este caso, el niño era para ella como una esponja, la cual absorbía todo el conocimiento de forma infinita, porque como pues el conocimiento, pues cada día la ciencia comprende nuevos aspectos y pues siguen saliendo nuevos conocimientos, entonces pues es infinito, ¿no? El aprendizaje para esta Montessori, el del individuo, atravesaba por 4 etapas: la mente absorbente, mente razonadora, mente humanista y mente especialista. Ya cuando se desarrollara más la mente del individuo, el individuo debe experimentar con su entorno para poder comprenderlo y desarrollar su creatividad. Ella, por ejemplo, recuerdo que en sus salones de clase tenía mucho material, y también se trabajaba con que los niños al final de terminar la clase tenían que recoger el material, ¿sí? Todos ordenados, recogerlo tal y como lo encontraron desde un inicio. Y el profesor es muy flexible para Montessori, debe de ser muy flexible. ¿Por qué? Porque simplemente está ahí como para un apoyo, no está ahí como para decirle qué hacer al alumno, porque en este caso el alumno es quien debe de experimentar con el material de apoyo, con el material didáctico, lúdico, porque debe de ser llamativo, ¿sí? Experimentando con el material para después llevar a la práctica los conocimientos a la vida cotidiana. Después tenemos a De Crowley. Para De Crowley el trabajo tenía que ser en grupos reducidos, porque De Crowley se dio cuenta que el trabajo en la educación de un docente debe de ser especialista, dedicado a, ¿sí?, educación individualizada y heterogénea, diversa para cada individuo, ¿no? El docente debe de ser creativo, innovador, que fomente la práctica y libre expresión de los alumnos. El respeto e igualdad, eso era primordial para De Crowley, ¿sí? Velar por los derechos humanos de los individuos, de los educandos, ya que era, ya como lo dije, es muy importante para él, ¿no? Y luego después tenemos a Freinet. Para Freinet,
la vida cotidiana debía ser encaminada o guiada a los saberes educativos. Por ejemplo, todo lo que se veía en la clase, en la educación, en el aula, tenía que ser puesto en práctica en su vida cotidiana. En un ejemplo, ¿no? Las matemáticas, pues simplemente cuando vamos a un ejemplo que yo lo pongo, en este caso vemos las matemáticas en la escuela y por ejemplo al ir a la tienda o qué sé yo, comprar algo, pues tienes que utilizarlas, ¿no? Tienes que utilizar las matemáticas, la geografía para saber en dónde estás ubicado, la historia de todo aquello que te rodea, la ciencia, etcétera. Entonces, para Freinet eso era primordial, ¿sí? El individuo debía de ser integral, tenía que, por ejemplo, la escuela que fomentar salud, alimentación, motivación, desarrollarlo al máximo, en forma holística, ¿sale? Los alumnos son lo más importante para Freinet, porque pues también, o sea, prácticamente todos los autores que hemos estado viendo, pues como que realizaron teorías porque de verdad estaban las cosas muy mal en esas épocas, ¿no? Cada individuo aprende a su ritmo para Freinet, en base a su edad biológica, la cual debía ser respetada por el docente. Aquí yo, por ejemplo, me pongo a pensar mucho y se me viene a la mente Piaget, porque también para Piaget el individuo pues debe de llevar su proceso, su ritmo, ¿sí? No exigirle ni ser tan dócil, como decía también Vygotsky, no ser tan dócil, o sea, exigirle, ponerlo a prueba, ¿sí? Creatividad, buscar creatividad como docente, generarla para el individuo que explote sus capacidades al máximo, ¿no? Que las desarrolle. El educador tenía que ser visto como el agente de cambio innovador, creativo, formativo y responsable de construir de manera grupal un cambio social. Era el individuo para Freinet, el educando, los niños, las personas que tenían que acudir a la escuela, pues tenían esa responsabilidad, ¿no? Freinet creía mucho en los individuos, decía, nos vas a ayudar a cambiar el mundo. Y es así como es, porque las futuras generaciones son de las que depende, en este caso, pues, el reconstruir su vida cotidiana, ¿no? Su vida real, la realidad. Después tenemos a Vygotsky. Vygotsky, como ya les había comentado algunas pequeñas partes, pues para él la educación es un proceso social endocultural, ¿sí? Donde la cultura, la sociedad, la historia forman parte primordial, fundamental en el desarrollo del individuo. Los procesos psicológicos elementales con los que nacemos para Vygotsky son atención, sensación, percepción y la memoria, las cuales se van forjando, se van enriqueciendo, se van forjando, no, bueno, enriqueciendo, como lo dije, más que nada, ¿sí? Y se van generando nuevas mediante la socialización, la convivencia con los compañeros, con nuestros semejantes, ¿sí? Y la puesta en práctica de las mismas. Tenemos los procesos psicológicos superiores de desarrollo, que son los rudimentarios. Estos se dan mediante los procesos endoculturales, donde estamos en contacto con alguien más, ¿sí? Los rudimentarios, que son los que acabo de mencionar, y los avanzados. Los avanzados son los procesos psicológicos superiores, por ejemplo, donde se da la zona de desarrollo próximo, donde el individuo va adquiriendo nuevos conocimientos. En este caso, los avanzados pues serían involucrados en la educación, como por ejemplo la física, las matemáticas, problemas ya más complejos. Y los rudimentarios sería como por ejemplo el habla, ¿sí? Son por ejemplo conocimientos que aprendemos los rudimentarios mediante la socialización. Y los superiores también, pero ya involucramos más el pensamiento psicológico, más lo individual, ¿sí? Tenemos también la zona de desarrollo real, que es donde el individuo
está o pretende llegar, y la zona de desarrollo próximo que se da mediante la socialización. Para Vygotsky, primero el individuo tiene que pasar por un proceso de socialización para después llegar a lo individual, ¿no? Después está Piaget. Para Piaget, todo individuo atraviesa por un proceso de desarrollo biológico, cognitivo y físico, el cual va en ascenso progresivo. Todo individuo, para Piaget, tiene que pasar por su proceso biológico, como les mencioné, ¿sí? Es un proceso que no se puede saltar para Piaget, aunque con sus excepciones. O sea, para Piaget dice, de tal a tal edad, el niño tiene que aprender a gatear. Y ya está, ¿sí? De tal a tal edad, el niño tiene que tener tal reflejo, ¿sí? Pero tal a tal edad va a hablar, ¿sí? Pero como pero he aquí un detalle. Para Piaget, o sea, todo eso pues es un proceso que el niño tiene que atravesar sí o sí. Sin embargo, también para Piaget puede existir algún cambio. Mediante por procesos hereditarios, climatológicos, que cambien un poco, pero tarde que temprano. Un ejemplo, por ejemplo, que digamos, de tal a tal edad el niño va a hablar, pero mi niño ya habla y el niño de tal persona todavía no habla y tienen la misma edad. No te preocupes, dice Piaget, no tarda en hablar, ¿sí? O sea, ahí va, ¿sí? El individuo construye su propio conocimiento a través de la socialización con sus semejantes. Muy encaminado a lo que mencioné con Vygotsky, pero para Piaget no tan marcado, porque el individuo ya lleva su proceso individual. Y para Piaget la sociedad es primordial. Para Vygotsky la sociedad es primordial para el desarrollo cognitivo. Para Piaget sí ayuda bastante, ¿sí? Es muy importante, pero no tanto como para Vygotsky. También para Piaget nos habla de que la educación es un proceso progresivo, como les había dicho, evolutivo, de crecimiento y desarrollo físico, psicológico y motriz. O sea, es un proceso que ya viene en nosotros, ¿sí? Después tenemos a Bourdieu y Bernstein. Bourdieu, francés; Bernstein, inglés. Estos vienen de la década de los 80s y 90s. Son críticos. Nos hablan de que, por ejemplo, desde el momento que atravesaba la educación, para ellos en ese momento la educación era de desigualdad, de pobreza, de exclusión, de rechazo. Los maestros eran rutinarios y utilizaban para estos pensadores, para Bourdieu, el francés, utilizaban lo que era la violencia simbólica, donde la educación era más que nada como utilizada como una herramienta para forjar cimientos en la sociedad ideal para los ricos y gobernantes. Decían, o sea, por ejemplo, que la educación inculcaba lo que ellos querían que aprendieran los educandos, no lo que deberían de. No permitían que el individuo tuviera esa creatividad, ese desarrollo personal, social. No, simplemente era un ciclo de vida. Así lo entiendo yo. Por ejemplo, donde los más ricos siempre iban a ser los más ricos. Era lo del capitalismo. O sea, sale aquí todo eso, surge lo del capitalismo. Rechazo, pobreza, exclusión, desigualdad, ¿sí? Y de aquí se deriva y viene Henry Giroux, un estadounidense ya más de nuestra época, donde, por ejemplo, él, analizando la teoría de la reproducción, lo que les había comentado, o sea, los docentes
pues simplemente siguen un proceso. Hoy en la actualidad pues también lo podemos ver porque todas las escuelas siguen un proceso, todos los maestros siguen un proceso donde el docente tiene que seguir su plan de estudios. ¿Sí? El docente, aquí está, sigue su plan de estudios y ya cumple, ¿no? No permite, o sea, se limita, no permite esa creatividad, no, de él a los alumnos o de los alumnos, no. Sí se permite, pero no tanto, o sea, ya viene estipulado qué es lo que tiene que aprender el alumno y todo, y ya está. ¿Sí? Entonces, piensa sobre la teoría y realiza la teoría de la reproducción, teoría de la resistencia. La teoría de la resistencia es, por ejemplo, resistirse a ese proceso de reproducción, de ciclo, ¿sí? De aprendes, yo soy el que sabe, el docente, y ya está, ¿no? Y después viene la propuesta pedagógica crítica, donde pretende que los individuos analicen, se reflexionen, generen ese pensamiento analítico, ¿sale? ¿Qué más? Tenemos interacción entre docentes y alumnos, ¿sí? Para Henry Giroux es muy importante que los docentes permitan esa dialéctica con los alumnos, ¿sí? Que no solamente, pues, o sea, romper con ese proceso de reproducción mediante la teoría de la resistencia, ¿no? Y mediante, obviamente, la propuesta pedagógica crítica. O sea, que ambos tienen conocimientos, tanto los docentes como los alumnos. Los docentes deben de guiar a los alumnos, permitiendo que los alumnos también se explayen, ¿sí? Generen, reconstruyan, permitan reconstruir su conocimiento, como lo decía Vygotsky, que ellos construyan su conocimiento, ¿sí? Construir de manera colectiva y reflexiva el conocimiento para generar y forjar, construir y reconstruir la realidad social. Más que nada para todo esto que les vine mencionando de las teorías educativas, pues nos permiten comprender, ¿no? Comprender nuestra realidad, nuestro proceso histórico, social, endocultural, en el cual pues hemos venido atravesando, ¿no? Y que mucho de lo que les hablé pues es lo ideal para una educación integral que abarque todos los aspectos, que permita que el individuo se desarrolle de manera plena, personal, social, ¿sí? Y ya está. Pues espero que les haya quedado claro. Yo estoy haciendo este video por parte de la Universidad Pedagógica Nacional de aquí de Zitácuaro. Y pues cualquier duda pueden aquí abajo hacer un comentario y ya está, ¿no? Muchas gracias y hasta la próxima, amigos.